Hermanos, Dios les bendiga nuevamente. Estamos con ustedes a través de este video. Esperamos que sea de bendición. Quiero compartir con ustedes una porción que estoy leyendo. Estuve estudiando un poco y salieron algunas ideas y algunas respuestas, algunas preguntas que yo me he hecho en ocasiones y seguramente tú también te las has hecho. Voy a darte el tema central. No sé si has visto algunos ministerios o predicadores o evangelistas o pastores, incluso hermanos de iglesia, que Dios los ha capacitado con una gracia y con una unción y un poder, un don sobrenatural especial, como el poder de hacer milagros, el don de la fe sobrenatural, porque también hay otros tipos de fe, pero la fe que cree que Dios puede hacer algo milagroso es la fe sobrenatural. Y el ministerio de Jesucristo estaba lleno de milagros, de echar fuera demonios, de maldecir higueras, de caminar en el agua, de resucitar. O sea, estaba lleno de muchos milagros, de muchas maravillas, de muchos testimonios impactantes. Por eso cuando leemos la palabra y encontramos que Jesús sanó a un leproso, que echó fuera un demonio, y nosotros quedamos así como que impactados, sorprendidos, gozosos de cómo nuestro Salvador es poderosísimo, es maravilloso, es majestuoso, es glorioso, es Jesucristo. Y le amamos, le adoramos, lo honramos, le bendecimos y le creemos. Y yo estoy seguro que lo que pasó en la persona de Jesucristo en su ministerio terrenal se repite en muchos de ustedes. En muchos de ustedes como hermanos en Cristo, como evangelistas, como predicadores de la palabra, como siervos de Dios. Todos tenemos al menos un testimonio donde nosotros mismos nos sorprendimos después de haber hecho una oración y que el Espíritu Santo operó en un milagro. Todos tenemos un recuerdo, uno al menos. Hay muchos, yo lo sé, pero todos tenemos al menos uno que nos impactó y que nos fortaleció y que nos hizo creer y confiar más en Dios de lo que ya creíamos. Y, y hay una pregunta antes de continuar y entrar en contexto. ¿Todos podemos ser usados en esas áreas? ¿Tiene algo que hacer el hombre para que eso venga hacia nosotros? ¿Por qué hay ministerios que destacan más en los milagros y en las sanidades y en la liberación, en los dones espirituales que otros? ¿Por qué en unos está y en otros no lo podemos ver? Aparte de la diversidad de Dios, es por la falta de interés y búsqueda en lo sobrenatural. Tener de Dios el respaldo como la santa unción que pudre el yugo y que echa fuera los espíritus inmundos y que quebranta todo poder diabólico y que rompe toda cadena del diablo. Todos ustedes lo pueden tener, pero no todos ustedes están pagando el precio. Y ahí quizá voy a entrar en un debate teólogo por algunos que me están viendo que dicen, ¿cuál precio? Jesús ya lo pagó. Bueno, usted siga caminando así y no pague ningún precio. Deje que Jesús pague todo. La salvación es gratis y de ahí en adelante te va a costar mantenerla. Te va a costar sostenerla y te va a costar recibir de Dios todo lo que está escrito. Los que tenemos el deseo, los que tenemos hambre, los que tenemos el anhelo de ver a Dios obrar en lo sobrenatural, este video es para ti. La palabra de Dios me enseña en Marcos capítulo 1, voy a sentar las bases. Marcos capítulo 1 del verso 35 en adelante al 39, me está hablando de una evangelización y visitas de iglesia.
Sí, el ministerio de Cristo Jesús se dedicaba a hacer un fuerte trabajo de evangelización, pero también visitaba las sinagogas. Hoy en día nuestros evangelistas sufren, carecen de oportunidades porque muchos ministros, pastores, no le damos oportunidad al evangelista. Pues porque el pastor trae un tema, un consejo, una palabra un poco más pacífica, un poco más pastoral, un poco más de consuelo, un poco más relajada a la que trae el evangelista. El evangelista trae señales, trae milagros, trae un poco también de show, de espectáculo. Es parte de... Y a veces a los pastores, pues el celo pastoral, doctrinal, teológico, ese corte les impide que toleren un poco. Pero pastor, tolera al evangelista y comprende que es la multiforme gracia de Dios. Y así se manifiesta el Señor y que es el carácter también, son sus emociones también que juegan un papel importante. Porque a ti también te tienen paciencia cuando disertas los domingos y tus escuelas, cuando das la doctrina, la gente te tiene paciencia. Tienes que tener paciencia también con los otros ministerios. Y la Biblia a mí me habla de algunas claves que yo encuentro de cómo puedo yo fluir en los milagros, cómo el Espíritu Santo puede manifestarse a través de mi persona en los dones sobrenaturales o en la fe sobrenatural para expulsar a los demonios, para que Dios se mueva en milagros. Mira, aquí te voy a leer Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas, o sea, en las iglesias, en las sinagogas de ellos y en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. El contexto de el por qué los discípulos están presionando a Jesús, porque de una manera lo están presionando, le están diciendo: mira Jesús, sabes que te están buscando, anda, ve, atiéndelos. Porque el contexto anterior es inmediato, Jesús había hecho una serie de milagros. Por ejemplo, había sanado a la suegra de Pedro, que tenía fiebre y que estaba tirada, y que seguramente Pedro ya había orado, Juan ya había orado, los demás ya habían orado y no había ocurrido todavía el milagro. Y por eso Jesús va y hace una oración por la suegra y el milagro se gesta, ocurre al contacto. Jesús la toma y la levanta de la mano y la fiebre se le quita al instante, para. Y entonces la mujer empieza a servirle. Gloria al nombre de Jesús. Hay que tener humildad, hay que tener entendimiento y hay que ser personas accesibles a los otros ministerios. Cuando no funcionen las oraciones de nosotros por alguna razón o por otra, recuerda que no eres el único que ora, no eres el único que ministra, no eres el único que predica. Hay otros que predican, hay otros que Dios usa y podemos valernos de ellos para que nos ministren en nuestras necesidades, en las cuales nosotros no logramos acceder y recibir de Dios lo que estamos necesitando. Aquí Pedro tuvo que esperar a que pasara un tiempo, a ir a la sinagoga, que terminara la reunión y a que Jesús viniera y tocara a su suegra e hiciera el milagro sobre su vida. El compañerismo, la comunión en los hermanos en Cristo de la iglesia, puede que en algunas ocasiones el pastor ore por un enfermo y no ocurra el milagro de la sanidad, pero puede que el diácono, puede que el hermano ore y ocurra el milagro de la sanidad. Y tenemos que tener ese corazón sensible, manso y humilde para entender que el que sana no es un pastor ni es un hermano, es el Espíritu de Cristo Jesús en el pastor o en el hermano. Entonces, la colaboración mía con mis hermanos deja que la presencia fluya y haga la obra que Dios quiere. Pero si yo me aferro a solo yo estar orando y no le concedo oportunidades a mis hermanos que también tienen el Espíritu de Cristo, pues estaré actuando en egoísmo. Debo de aprender a enseñar, debo de aprender también a confiar y a delegar autoridad a mis hermanos de la iglesia para que ellos también ministren bajo el poder del Espíritu Santo que opera en ellos.
Ahora aquí Jesús, vamos al verso número 1. A mí me llama mucho la atención el hecho de que levantándose muy, muy de mañana, la NBI dice que se levantó de madrugada, que estaba todavía oscuro, y que se salió de su casa y que se fue a un lugar, que salió de casa y que se fue a un lugar desierto y que ahí se hincó y ahí empezó a orar. Antes de que Jesús ministrase a la suegra de Pedro y tocase y ellos viesen que Dios el Padre respondía y que en Jesús estaba el Espíritu Santo y el poder para sanar enfermos. Antes de eso, ellos debieron apreciar la conducta, la costumbre, la disciplina de Cristo Jesús para poder levantarse a esas horas tan tempranas de la madrugada, 4, 5, no sé, quizás 3, y pasar tiempo con Dios el Padre, aleluya. Pasar tiempo en la intimidad y decirle nosotros en nuestra humanidad a Dios: yo no puedo si tú no estás conmigo, pero si tú estás conmigo, yo puedo, Señor, creer que tú puedes fluir a través de mí. Y es así como Jesús se levantaba en el poder de Dios el Padre. Tú necesitas dejarle la obra a Dios para que Dios te levante y te pueda usar. Porque a veces estamos caídos, tirados, sentados, acostados, dormidos y no estamos levantándonos en el nombre de Jesucristo. Y no es por fuerza, no es por capacidades, es de rodillas ante Dios para poder estar de pie y en autoridad ante los hombres. Gloria al nombre de Jesucristo. Si yo voy a buscar a Jesús, si yo repito el ejemplo de Jesús, si yo quiero los milagros, si yo quiero que en la administración de la palabra, domingo a domingo, la iglesia que tú pastoreas, las calles que tú evangelizas, las campañas que tú organizas, si tú quieres que la gloria de Dios se mueva, salve, toque, sane, libere, necesitamos pagar un precio. ¿A qué me refiero con esto? Yo sé que todo el mundo lo comprende. Necesitas, si no te gusta la frase, te la voy a cambiar. Necesitas esforzarte y levantarte más temprano, como el texto nos lo enseña. Marcos 1:35. Levantándose Jesús, siendo el mismo Hijo de Dios, siendo mismo Dios, nos enseñó y nos dejó ese ejemplo. Si tú quieres ver una señal o un milagro, busca de Dios, ora, ayuna, levántate temprano, confía en Él, humíllate ante su presencia y Dios a su debido tiempo te recompensará y te usará en público. Y aquí la palabra me enseña que el acceso es para ti, es para mí, es para todos los que creemos. Seas pastor o seas un miembro de iglesia. Porque en la iglesia primitiva, hasta los diáconos, que era el ministerio, puedo decir así, uno de los ministerios de servicio, de estar en las mesas, echaban fuera demonios y hacían milagros. Y hoy nuestros diáconos, lejos de echar fuera demonios, reciben a personas en las puertas y administran ciertas cosas en la iglesia y hasta ahí quedó. Pero tampoco nosotros los pastores a veces no fluimos en esas manifestaciones. Entonces, si el pastor no fluye en la unción, ni en los milagros, ni en lo sobrenatural, ¿cómo va a pedirle a un diácono que fluya? ¿O cómo el diácono va a estar inspirado en fluir en eso? ¿Por qué Pedro, por qué Juan, los demás caminaron en el agua, hicieron milagros? Porque creyeron y porque vieron a Jesús hacerlo. Porque esa presencia, esa esencia, esa gloria que estaba en Jesús, esa presencia maravillosa, no solamente Jesús enseñaba con palabras, sino que la esencia, la presencia y la gloria de Dios se las transmitían. Ellos podían recibir de parte del Espíritu Santo la gloria que había en Jesús. ¿Por qué? Porque ya un hombre que fue sumergido, que estuvo en la presencia, que vive horas y que muere a sí mismo, un hombre que se esfuerza, que se levanta con humildad y con temor, esperando ver de Dios algo diferente y que no se acostumbra a la rutina, al ir y venir y a que todo el mundo esté en la iglesia durmiéndose o sentado, bostezando o queriendo salir temprano, y que tú los veas que no cambian, que siguen iguales, que se están enfermando más, que están más desanimados que ilusionados. Hace falta el poder del Espíritu Santo. Hace falta una visitación de la gloria de Dios. La gloria de Dios es real, es literal. Él está vivo. El lugar en la iglesia del pastor es de Él todavía. Yo administro eso. Tú administras eso.
pero también pudieras administrar y ministrar bajo el poder del Espíritu Santo. Pero si yo no oro, si yo no me esfuerzo, si yo no tengo un sacrificio, si yo no me guardo en santidad, si yo no me cuido, si yo peco, si yo desobedezco, si me rebelo ante la palabra de Dios y no me someto a la palabra de Dios, pues difícilmente tendré el respaldo y la presencia de Dios. Y aunque lo tuvieras, yo prefiero estar con un hombre que se somete y que está sujeto a Dios, aunque no tenga un don, que con uno que es rebelde, mañoso, sucio y que tiene dones. Eso lo dejamos en otra unidad. Voy a estar terminando, porque ya me alargué un poquito. Si tú quieres que Dios te use, aquí está la clave en el texto. Levántate temprano, busca a Dios, paga el precio, ora más de lo que estás acostumbrado. Inviértele unas 2 horas a la oración, 2 horas y media, 3 horas. Si no puedes hacerlo en un solo momento, repártelas, pero esfuérzate para estar en la presencia. Trata de oír a Dios el Padre. Jesús decía que Él no hacía lo que Él quería, que Él hacía lo que el Padre le indicaba. Ve a ese lugar y escucha qué Dios tiene para ti, qué tipo de ministerio, qué tipo de manifestación. Y empieza a practicarlo, empieza a ejercitarlo. Y si no funciona la primera, no te desanimes. Esto es una práctica, esto es buscar la confirmación de Dios. Entonces, la Biblia dice que fue Simón y que fueron sus compañeros y le dijeron, ven, vamos otra vez para que hagas milagros. Y así voy a estar terminando. Yo creo que Pedro todavía, a pesar de que veía la gloria de Dios en Cristo Jesús, no lo veía todavía como el Mesías y como el Salvador y como Dios mismo. Porque tenemos que adorar a Dios, tenemos que honrarlo, tenemos que respetarlo. Y yo veo que Pedro no respetó su liderazgo, porque no tienes que decirle a él qué tiene que hacer Jesús. Y aquí al llegar Pedro y utilizar, ven, vamos, tenía buenas intenciones, a lo mejor la gente lo solicitaba, lo presionaba, pero Dios va a hacer lo que quiera, cuando Él quiera y donde Él quiera. De hecho, ahí el Señor no volvió a ese lugar, se fue a otras ciudades y a otras aldeas. No le respondió a Pedro lo que le pidió, lo que le solicitó Pedro. Se le fueron las gentes, esa reunión se suspendió. Se tuvieron que ir sin ser orados, sin ser atendidos, porque Pedro quizá comprometió el mensaje, comprometió al mensajero. Y nosotros no debemos de tener esa actitud de querer comprometer a Jesús, comprometer el mensaje y andar queriendo declarar o decir que Dios va a hacer cosas que no te ha dicho, que no quiere hacer, que va a detener, que en ese momento Él no las va a hacer. Y por eso hay muchos evangelistas frustrados, hermanos frustrados, porque andan queriendo funcionar en dones y en áreas donde Dios no quiere hacerlo. El momento tienes que aprender a escuchar la voz de Dios y tienes que aprender a dirigirte tú por medio del mover del Espíritu y no tú querer mover al Espíritu. Deja que el Espíritu que está en ti te mueva, te guíe. Si un día Dios te usó en milagros, gloria a Dios. Si un día ya no te usó en milagros, es porque la necesidad en ese lugar es otra. Dales la palabra, dales el pan de vida, dales teología, dales doctrina. Enséñale a caminar, a honrar a los pastores, a honrar y respetar también a sus hermanos en Cristo. No puede y no tiene caso de que se mueva el Espíritu Santo y sane y eche fuera demonios cuando en la iglesia hay un desorden y hay una falta de respeto a los siervos de Dios. Hay que aprender, hay que ser educados en la palabra, hay que seguir el ejemplo de Jesús. No siempre vas a hacer lo que te pida la gente, tú vas a hacer lo que Dios te indique. Aquí el Padre a Jesús ya le había hablado en la oración y le dijo, ¿sabes qué? Pues no es tiempo de seguir todavía aquí afuera de la casa de la suegra de Pedro. Tienes que salir a otro lugar y llevar el mensaje a otro lugar. Ahora los testimonios, la liberación y la sanidad que se quedaron en ese pueblo tenían que haber surgido y levantados de ahí personas que creyeran y ministraran todavía a los que no han recibido y no han creído. Gloria al nombre de Jesús. La mies es mucha. Y Jesús dijo, los obreros son pocos. Él dejó ahí ya testimonio, ya poder, y ya de ahí tenían que agarrarse. Y se fue a otros lugares. En otras palabras, y concluyendo, el Señor Jesús no va a hacer lo que tú le digas. Él va a hacer lo que Él quiera hacer, porque Él es soberano. Aprende a moverte tú en su voluntad y no pretendas manipular al Señor para que se mueva en tus necesidades o en tus tiempos. Dios tiene un tiempo y en ese tiempo es que Él va a operar. Ya sea sanidad, ya sea milagro, o sea palabra, o te diga, ahorita no, voy a ir para allá y luego regreso contigo.
sé paciente, sé obediente. Y ante todo, paga el precio de tener el respaldo. Si no oramos, si no velamos, si no ayunamos, no podemos tampoco esperar que Dios se mueva y se manifieste. Hermanos, espero que este video te haya servido. Espero que tú tengas el deseo, el anhelo de que si eres evangelista, la gloria de Dios te acompañe, te respalde. No tengas miedo, ponle la mano al enfermo y confía que Dios hará esa obra. Él podrá en ti el sentir de cómo ministrar en las calles. ¿Qué tipo de liberación, qué tipo de mensaje? Él te lo va a dar y tú confía en lo que Él te dé y confía y haz la oración. Las iglesias igual, pastores, oremos para que la gloria de Dios descienda. No nos conformemos, no nos quedemos quietos, porque a veces pasan largos periodos donde el Espíritu Santo poco, muy poco, se deja ver en las iglesias. Y yo sé que hay necesidad de palabra, de doctrina y de teología y de escuelas dominicales y enseñar y hacer eventos y planear todo eso. Pero no saques al Espíritu Santo de tu programa. Porque si tú sacas al Espíritu Santo de tu programa será tuyo y no habrá ningún respaldo del Espíritu Santo. Camina con Él, escúchalo a Él y deja que Él opere en ti lo que Él quiere hacer. Hermanos, Dios les bendiga. Déjenme aquí en la caja de los comentarios su opinión. Deme una sugerencia. Si te gustó el video, si no te gustó, dale un like y compártelo si tú crees que es de bendición. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones.